Ya, jóvenes, buenos días nuevamente. Vamos a partir entonces con la clase de hoy. En la clase anterior quedamos viendo un poco de repaso que nos va a servir ahora de lo que era los métodos de análisis puntual. Ya nosotros habíamos visto dos, que era el análisis de Lagrange y el de Euler. El de Lagrange que sigue el comportamiento de una partícula, ¿cierto?, en el espacio, mientras que el de Euler analiza el comportamiento de las partículas para una región del espacio dado. Que yo le hacía el símil, lo leí por ahí, creo que buscando algo de información, por ahí leí que era como sentarse en la orilla del río y ver el agua pasar, ¿ya? Y ese conjunto de partículas hace Euler en este caso el análisis para ello de manera total, para ese conjunto de partículas, ¿ya? A diferencia de Lagrange que mide solamente una partícula. Se define una función, un escalar, para la ecuación de Euler, que es como nosotros definimos en el módulo anterior lo que era la aceleración, ¿cierto? El valor de la aceleración, la función de la aceleración, mejor dicho, cuando derivábamos, ¿cierto?, la aceleración nos quedaba una función o una variable de la aceleración en función del tiempo y en función de las componentes del espacio. Ya, es exactamente lo mismo acá. Lo único que ya lo realiza para una función escalar, eh, digamos, general, ¿ya? Para cualquier tipo de ecuación. Definimos la velocidad, ¿cierto?, que es una función del espacio y del tiempo, y el vector de aceleración, que está dado por una componente local y una componente convectiva. La componente local, ¿cierto?, es la variación de la velocidad con el tiempo para cada uno de los puntos del espacio ocupados por el fluido en movimiento. Y la convectiva es el cambio de velocidad a medida que se cambia de posición por un instante dado. Entonces la aceleración local depende del tiempo y la convectiva depende del punto o la región del espacio en que esté ubicado, ¿ya? Tal vez al pasar de un punto a otro un cuerpo se acelere, y no necesariamente debido al tiempo, ¿ya? Por lo tanto, hace la diferenciación entre lo que sería la aceleración en función del tiempo y la aceleración en función de la región del espacio que esté ocupando. Dado eso, eh, partimos por analizar la conservación de la masa desde un enfoque puntual, ¿ya? Y particularmente acá lo que nosotros analizamos es el teorema del transporte de Reynolds para el control infinitesimal, para este volumen de control infinitesimal. Por lo tanto, vamos a analizar en este caso cómo se conserva la masa desde este punto de vista. Nosotros lo vimos anteriormente para un volumen de control fijo, ¿cierto? Ahora lo vamos a ver específicamente para un volumen infinitesimal, una partícula, por ejemplo. Nosotros ya definimos que la conservación de la masa, si nosotros pensamos que la componente extensiva, la variable extensiva, ¿cierto?, en el transporte de Reynolds en la masa, nos queda de esta forma, ¿cierto?, las componentes, digamos, de la ecuación, donde tenemos una componente que es la variación en función del tiempo y la otra del interior del volumen de control en función del tiempo y la otra en función de cómo fluye a través de las caras este elemento, esta propiedad que nosotros estamos analizando, ¿ya? La primera es la variación temporal de la masa al interior del volumen del control, en este caso que nuestra propiedad extensiva es la masa, y la segunda es el flujo neto de masa a través de la superficie del volumen de control, ¿ya? Definiendo eso y definiendo que el diferencial de volumen de esta partícula o de este volumen infinitesimal es delta x por delta y por delta z, ¿ya? Va a ser el incremento en delta x, delta y delta z, ¿ya? Por lo tanto, el flujo a través de las caras, ¿cierto?, el flujo neto a través de las caras, que es la masa específica por la velocidad. Perdón, acá primero analizamos la variación temporal en el volumen de control, ¿cierto? La integral sobre el volumen de la masa específica por el diferencial de volumen, más el flujo neto a través de las caras. Y esta componente integral superficie sobre de la masa específica por la velocidad por el diferencial de área, se puede transformar en masa específica directamente por área por velocidad, ¿ya? Ya no existe un diferencial de área en este caso porque el diferencial de área va a ser el área de la cara. Y el área de la cara, por ejemplo, si va en el eje X,
o mejor dicho, siguiendo los mismos, las mismas componentes que están acá en este cubo, siguiendo el eje Y, el plano de la superficie que va a atravesar el fluido en el eje Y va a ser o va a estar definido por delta X y delta Z. ¿Cierto? No sé si pueden visualizar eso. O sea, si va de izquierda a derecha el flujo, la cara o el área va a ser delta X por delta Z. Esa va a ser la superficie que va a atravesar. Por lo tanto, ya está definido. Y no está integrándose en función de un volumen de control que puede ser variable. Por ejemplo, cuando nosotros vimos eh, la tobera, ¿cierto? Teníamos una superficie que tenía esta forma, ¿cierto? A la salida. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí un cambio digamos, tenemos una integración sobre este volumen de control, ¿cierto? Porque tenemos cambios en la superficie a medida que vamos avanzando. En este caso, como nosotros estamos utilizando un volumen de control infinitesimal, nosotros estamos suponiendo un volumen tan chiquitito que es un cubo muy pequeño, ¿ya? Y no tiene una forma irregular como en el caso de la tobera. Por lo tanto, inmediatamente esa integral de superficie se puede transformar en una ecuación sencilla, ¿cierto? Que va a depender de la masa específica, esa superficie que estamos hablando y la velocidad. Y recordemos que el flujo neto es la velocidad de entrada menos la velocidad de, o sea, la velocidad de salida menos la velocidad de entrada. Por lo tanto, finalmente, eh, nuestra ecuación de... No sé por qué está tan grande esto. Ahí sí. Nuestra ecuación de conservación de la masa a partir del teorema de transporte de Reynolds, donde nosotros indicamos que dm a dt, ¿cierto? Es la integral de a dt de la integral de volumen, la masa específica por la derivada del volumen, más la integral de la superficie, ¿cierto? De la masa específica por velocidad, por su vector unitario, por el incremento de superficie, y eso es igual a cero. Ese es el principio de conservación de la masa. No existe variación de la masa con respecto al tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, la integral de volumen más lo que sale menos lo que entra es igual a cero. Si el volumen es tan pequeño, ¿cierto? La integral de volumen se reduce a este término diferencial, ¿ya? Donde lo único que pudiese cambiar en este volumen infinitesimal sería en este caso, o sea, no lo único, sino que lo que pudiese cambiar dentro de este volumen infinitesimal sería la masa específica en función del tiempo, ¿ya? Mientras que la variación del volumen también quedaría como una variación de sus aristas, ¿ya? De x, de y, de z, o delta x, delta y, delta z, de a de t, la integral de volumen, bueno, incremento de volumen sería la derivada parcial de la densidad en función del tiempo, delta x, delta y, delta z. ¿Ya? Al analizarlo desde el enfoque puntual, nosotros podemos suponer lo siguiente. Imaginemos este volumen de control muy pequeñito, ¿cierto? Con aristas delta x, delta y, delta z. Nosotros asumimos que en una de las caras, ¿cierto? En la cara de más a la izquierda, por así decirlo, ¿cierto? Donde x es igual a 0, ¿ya? Tenemos que eh, la, el flujo másico que está fluyendo a través de este volumen es la masa específica por la velocidad, u en este caso porque estamos en el eje X, por la cara o la superficie de I a de Z, ¿cierto? De la cara que está atravesando. Y luego al salir del volumen de control va a tener una masa específica por la velocidad u más el incremento, ¿cierto? De ese producto, de la masa específica por la velocidad u en el eje X. Y eso por la superficie de la cual está saliendo, que sigue siendo de Y y de Z. ¿Ya? Entonces fíjense que al ingreso tenemos la masa específica por la velocidad y a la salida tenemos la masa específica por la velocidad más
este incremento en la masa específica por la velocidad en dx, ¿ya? Al viajar de 0 hasta dx, ¿ya? Un segundo. Ya. Obviamente, si nosotros llevamos eso a las tres caras, ¿cierto? Tenemos la cara I, que es la vertical, vamos a tener lo mismo, solamente que lo que va a cambiar va a ser la velocidad, que ahora la componente pasa a ser U a V, y tenemos que la cara cambia de A de X y de Z, ¿cierto? Y el flujo másico, ese es el flujo másico a la entrada, y a la salida va a ser, en este caso, la masa específica por la velocidad, más el incremento que tenga ese producto en el eje Y. Y lo mismo en el eje Z. ¿Ya? Por tanto, la conservación de la masa va a ser, en este caso, eh, si nosotros, bueno, todavía no lo consideramos, pero obviamente nosotros vamos a analizar esto para un régimen permanente. Por lo tanto, al considerar un régimen permanente, la variación en el volumen de control, cierto, infinitesimal, va a ser igual a cero. Por ahora lo vamos a dejar ahí, pero va para allá esta cosa. Por tanto, en resumen, tenemos la salida menos la entrada, considerando, en este caso, los valores del flujo másico a la salida menos los valores del flujo másico a la entrada. Recuerden que la conservación de la masa se analiza desde el flujo másico inicialmente. Luego eso se lleva, digamos, a caudal, que el caudal recuerden que es la variación del volumen por tiempo, ¿cierto? El flujo másico es la variación de masa por tiempo. ¿Ya? Perfecto. Finalmente, la conservación de la masa, como nosotros ya lo habíamos definido anteriormente, es la variación dentro del volumen de control más la variación a través de las caras, y eso es igual a cero. Para el enfoque puntual, hacemos lo mismo e igualamos a cero, ¿cierto? Y ya tenemos nuestro teorema de Reynolds aplicado entonces a un enfoque puntual. ¿Ya? Vamos a hacer el análisis acá de cómo esta ecuación finalmente se define. Un segundo. Vamos a mirar el torpeo para no equivocarnos. Acá está. El flujo a través de las caras va a ser entonces la sumatoria de la masa específica I por la superficie por la velocidad a la salida menos. Esto es general, por eso es que aparece como las masas específicas, ¿cierto? Sub I. Pero obviamente esto nosotros lo vamos a trabajar generalmente con masa específica constante. ¿Ya? ¿A qué va a ser igual eso entonces? Tenemos que a la entrada, o a la salida, partamos por la salida. A la salida nosotros tenemos un flujo másico, supongamos el eje X, vamos a trabajar directamente para el eje X. ¿Ya? Tenemos que en el eje X, el flujo másico de salida es, o trabajémoslo completo, lo vamos a trabajar inmediatamente completo. Para la salida, el flujo másico es masa específica por la velocidad, por la componente U de la velocidad, más dA de X, por el producto, ¿cierto? Estamos viendo el incremento y en X de ese producto, por la cara de I de Z, ¿cierto? Por esa superficie. Ahí tenemos masa específica, velocidad y área. ¿Ya? Masa específica, que es el ρ, velocidad, que es el u, y el área, que está definido por el de I a de Z. Eso es lo que sale. No, eso. Lo que nos falta ahora es lo que entra. Y nosotros ya sabemos que lo que entra es la masa específica por la componente u por dI por dz. Entonces, perdón, esto es menos. Acá. Al restar esto, ¿cierto? Se nos va a ir el du por dI de z con el du y el dI de z de entrada.
y nos va a quedar simplemente dA de x, rho u, de x, de y y de z. ¿Ya? Eso es para el eje x que atraviesa la cara de y de z, esa superficie. Lógicamente tengo que hacer lo mismo para las otras dos componentes. ¿Ya? Voy a anotar el producto, nomás el resultado, mejor dicho, de las otras dos componentes. Y me queda, para el caso, este es el eje X, para el eje Y me va a quedar dA de Y de rho v por dx de y a de z, ¿ya? Para eje Y, que atraviesa las caras de x y de z, y dA de z, rho w de x de y a de z, para eje z, que atraviesa las caras de x y de y. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Hay alguna No, duda, profe. chiquillo? Ya. También sabemos y definimos, ¿cierto?, que la integral de volumen de masa específica por el diferencial de volumen, para un caso puntual, ¿cierto? Para este volumen muy pequeño se puede considerar como la derivada parcial de la masa específica en función del tiempo por dx de y de z. Es obvio pensar que dx de y de z es el diferencial de volumen, ¿cierto? El diferencial de volumen es dx por dy de z. Por lo tanto, la ecuación, ¿cierto?, del teorema de Reynolds completa, ¿cierto?, para analizar la conservación de la masa nos va a quedar de la siguiente forma. La integral de volumen va a ser diferencial de la masa específica en el tiempo por dx de y de z, ¿cierto?, más el flujo neto a través de la superficie. Y el flujo neto a través de las superficies va a ser dA de x rho u dx de y a de z más dA de y rho v dx de y de z más dA de z rho w dx de y de z. Y la conservación de la masa me dice que esto, ¿cierto? Lo que yo acabo de escribir aquí en la pizarra es esto, chiquillos. Es eso. ¿Ya? Pero aplicado a un volumen infinitesimal. ¿Ya? Pero no es más que esto. Ahora, la conservación de la masa me dice que esto es igual a 0. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer ahora? Si se fijan, acá tenemos descrito en esta parte, ¿cierto? Aquí tenemos lo que acabo de escribir en la pizarra. ¿Ya? Por lo tanto, al hacer esto igual a 0, lo que podemos hacer lógicamente es que fíjense que en cada una de las componentes nosotros tenemos el valor del diferencial de volumen, de B, que es el de X de Y de Z. Por lo tanto, como está igualado a 0, puede pasar multiplicando, perdón, puede pasar dividiendo el 0, el diferencial de volumen, y no va a pasar nada. Lo único que vamos a resolver con eso es que vamos a tener una ecuación mucho más sencilla, donde al pasar el diferencial hacia el otro lado dividiendo el 0, sigue todo igual, ¿cierto? Pero me va a quedar el diferencial de la masa específica A de t, ¿cierto? Sin el diferencial de volumen ahora, más dA de x
de la masa específica por U, más dA de I, de la masa específica por B, más dA de Z, de la masa específica por W igual a 0, que es lo que está acá. ¿Ya? Ahora nosotros ya conocemos el operador gradiente, ¿cierto? Que ese operador es la variación en el espacio de alguna componente, ¿cierto? Este operador puede ser aplicado a cualquier componente. Recuerden que el operador gradiente es dA de X y, ¿cierto? Como está escrito ahí, dA de Y J y dA de Z K. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, la forma compacta, como dice ahí, de esta ecuación va a ser finalmente el dA de la masa específica, el diferencial de la masa específica con respecto al tiempo, más el gradiente de la masa específica por la velocidad. ¿Ya? Que a eso en estricto rigor se le llama la divergencia del vector masa específica por velocidad. Y eso es igual a 0. Esta es la forma más sencilla de mirar esta ecuación. Esta es la ecuación de continuidad. Desde un enfoque puntual, aplicada a un volumen infinitesimal. ¿Estamos? ¿Qué podemos concluir de esto? De nuestra ecuación, ¿cierto? Bueno, de partida, una forma un poquito más extensa que necesitamos abrirla un poquito para poder determinar lo que vamos a ver a continuación, es que el operador gradiente, al multiplicar en este caso un producto, que es la masa específica por la velocidad, esto es como dejar, digamos, una de esas dos componentes fija, mientras que la otra se le aplica el gradiente, más la suma de dejar fija la otra, ¿cierto? Por el gradiente de esa variable. O sea, en este caso, el gradiente de la masa específica por la velocidad es lo mismo que la masa específica por el gradiente de la velocidad, más la velocidad por el gradiente de la masa específica. ¿Se entiende eso? Por lo tanto, nuestra ecuación, que está arriba, ¿cierto? Es lo mismo que la derivada parcial de la masa específica con respecto al tiempo, más velocidad por gradiente de masa específica, más masa específica por gradiente de velocidad. Y eso sigue siendo lógicamente igual a 0. Ahora, si nos fijamos bien, esto que está acá, y ahí viene el análisis que hicimos en la clase anterior, respecto a que puede ser aplicado para cualquier función, ¿cierto? Escalar, puede ser aplicado para cualquier función escalar que su variación total, su derivada total, ¿cierto? Debe considerar la región del espacio y el tiempo. Por lo tanto, se puede determinar la variación de esa función con respecto al tiempo y con respecto a cada componente del espacio. Y esto es lo que hicimos nosotros en el módulo 1 con la aceleración, ¿ya? Cuando definíamos la aceleración total y aceleración convectiva, ¿cierto? Que es lo que está acá. Entonces lo que estamos haciendo nosotros ahora es cambiar la función. Fíjense que nosotros lo que estamos haciendo ahora, en vez de realizar la variación de la velocidad con respecto al tiempo y la variación de la velocidad con respecto al espacio, ¿cierto? Que es lo que define la aceleración, con su parte local y convectiva, ahora podemos hacer lo mismo, pero para la masa específica. Por lo tanto, si nos fijamos,
también tenemos una componente local de la masa específica y una componente convectiva de la masa específica. O sea, la masa específica puede cambiar en función del tiempo y puede cambiar en función del punto en el espacio que ocupa. ¿Se fijan? O sea, si nosotros, ¿eso qué quiere decir? Que si nosotros analizamos una tubería, digamos que esta tubería cumple con ciertas características, tal que en esta región del espacio, la masa específica puede ser un cierto valor, ¿cierto? Para un mismo fluido, pero quizás en otra región del espacio, por ejemplo, más cerca de las paredes, la masa específica puede ser otra. Entonces sería la componente de la variación de la masa específica con respecto al punto del espacio que estoy utilizando, ¿cierto? Así también, como cambia en este punto, que puede ser, por ejemplo, analizando mi problema en tiempo igual 0, después yo analizo en tiempo igual 1, T1, perdón, en tiempo igual a T1, y tal vez aquí tenga una variación en la masa específica 1 debido al tiempo, ¿cierto?, que ha transcurrido en este viaje. Entonces ahí nosotros tendríamos la variación de la masa específica en función del tiempo, que sería la componente local de variación de la masa específica. O sea, puede estar variando en un instante dado, T0, puede variar solamente dependiendo de la ubicación del espacio que ocupe, ya sea en un punto central o en un punto más cerca en este caso, la pared de la tubería, o bien puede variar desde T0 hasta T1, ¿cierto? En un mismo eje, digamos, ¿cierto? De viaje, de trayectoria, pero cambia con respecto al tiempo. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Entonces aquí nosotros tenemos, ¿cierto?, la componente local y la componente convectiva. Por tanto, eso nosotros podríamos llamarlo la derivada total de la masa específica con respecto al tiempo, más masa específica por el gradiente de la velocidad, igual a 0. ¿Ya? Ahora bien, si nosotros consideramos que el flujo es incompresible, la masa específica no va a tener ninguna variación ni con respecto al tiempo ni con respecto a la posición. O sea, si el flujo es incompresible, incompresible indica de que su masa específica no va a variar. Por lo tanto, si el flujo es incompresible, la masa específica 1, en este ejemplo que dimos en la pizarra, es igual a la masa específica 1', y eso es igual a la masa específica 2, y eso es igual a todas las masas específicas existentes. Son todas iguales. No importa el tiempo que haya transcurrido y no importa de la posición en el espacio que esté utilizando. Por lo tanto, en ese caso, lo que nosotros estamos diciendo es que, vamos a seguir acá arriba, estamos diciendo que para un fluido, ¿por qué suena esto? Para un fluido incompresible, a ver, espérense, voy a cerrar esto, no sé por qué se puso a sonar. Ahí sí. Para un fluido incompresible, tenemos que la derivada total de la masa específica con respecto al tiempo es igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, me va a quedar que la masa específica por el gradiente de B es igual a 0. Si pasamos la masa específica dividiendo al 0, me va a quedar que el gradiente de la velocidad es igual a 0. Entonces ahí tenemos algo importante. Porque ¿cuál es el gradiente de la velocidad? ¿Quién me lo puede decir? ¿Cómo descompone el gradiente de la velocidad? ¿A qué es igual esto?
A de B sobre dx. ¿A cuánto, perdón? Disculpa, de nuevo. De B sobre dx ¿Ya? más de B sobre dy más de B sobre dz ¿Ya? Bueno, igual a lo más 0. importante, igual a 0. ¿Cierto? Eso. Entonces, la ecuación de continuidad para un fluido incompresible es esta. O sea, si ustedes le dicen tal cual, en un problema, para un fluido incompresible determinar ciertas características, ¿cierto? Obviamente entendiendo de que ese fluido se puede asociar al principio de continuidad, entonces esta es la ecuación que se debe utilizar y no otra. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos de eso. Por otro lado, si el escurrimiento es permanente, tenemos que nuestra ecuación completa, que era que la masa específica en función del tiempo, ¿cierto? Vamos a componer la derivada total, más velocidad por gradiente de la masa específica, más masa específica por gradiente de la velocidad, es igual a 0. Por lo tanto, si el escurrimiento es permanente, vamos a tener que solamente la masa específica con respecto al tiempo va a ser 0. Y nos va a quedar que esto, ¿cierto? Que es igual al gradiente de la masa específica por la velocidad, ¿cierto? Es igual a 0. Y ahí obviamente va a ser un poquito más extenso si es que es un fluido permanente y no necesariamente incompresible. Porque vamos a tener por un lado la masa específica por el gradiente de la velocidad, que es lo que tenemos aquí arriba, ¿cierto? O sea, a esta ecuación, a la du de x más de b de y más de w de z, lo va a estar multiplicando todo esto por la masa específica. ¿Ya? Eso sería esta parte que está acá. Más la velocidad por el gradiente de la masa específica, que ahí va a ser todas las componentes de la velocidad de u de x, de v a de y, más de w de z, multiplicando al gradiente de la masa específica. Y el gradiente de la masa específica va a ser, ¿cierto? Y obviamente ahí va a ser un poquito más extenso, ¿cierto? O sea, para un fluido permanente que no necesariamente sea incompresible, podemos tener variación de la masa específica con respecto a la región del espacio, ¿cierto? Pero como es permanente, no va a existir variación de la masa específica con respecto al tiempo, pero sí con respecto al punto del espacio que estoy utilizando. O sea, llevado a nuestra tubería que nosotros dibujamos anteriormente, en ese caso, si el fluido fuese permanente, ¿cierto? La masa específica 1 sería igual a la masa específica 1', ¿cierto? Recuerden que entre masa específica 1 y 1' ha pasado un tiempo, pero aquí es permanente, por lo tanto no hay variación con respecto al tiempo, solamente con respecto a la región, pero distintos a la masa específica 2. ¿Ya? Porque ocupan la región del espacio distinta. Veamos este ejercicio para empezar ya a darle un poquito de cuerpo a esto. Tenemos que la pregunta es, ¿bajo qué condiciones este campo de velocidades que está aquí expresado, ¿cierto? Y que está representado por A1
B1, ¿cierto? Y todas las C, A2, B2, C2, A3, B3, C3 son todas constantes, ¿ya? Y cuando este campo de velocidades representa un flujo incompresible en el que se conserva la masa. Entonces estamos en un flujo incompresible. Y en el flujo incompresible, nosotros ya sabemos que dy de x más dv de y más de w de z es igual a 0. ¿Ya? Por tanto, por ahí va esto. Tenemos entonces nuestro campo de velocidades, donde u es igual a a1x más b1y más c1z, ¿cierto? Tenemos v, que es a2x más b2y más c2z, y tenemos la componente w, que es a3x más b3y más c3z. ¿Ya? Ya dijimos que un fluido incompresible, tenemos que dy de x más dv de y más dw de z es igual a 0. Por lo tanto, no nos queda más que aplicar nomás. ¿Ya? d de x de u, que es a1x más b1y más c1z, ¿cierto? Más dv de y, que es d de y, de v, a2x más b2y más c2z más d de z de a3x más b3y más c3z. ¿Estoy bien? Estoy bien. dA de x, ¿cierto? De u, que es esto. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto es la derivada con respecto a x de u? ¿A1? A 1, ¿cierto? dA de y de v. ¿Cuánto es la derivada de v con respecto a y? B2. Esto era igual a 0 por si acaso me faltaba. B2, y eso voy a pensar que la otra va a ser C3, ¿cierto? Y esa sumatoria es igual a 0. Conservación de la masa. Y listo. A1 más B2 más C3 igual a 0. Por lo tanto, o todas las componentes son 0, ¿cierto? O a lo menos dos de las componentes son de signo contrario. ¿Cierto? Una puede ser 0 y las otras tienen que ser obligatoriamente de signo opuesto. Ahí estamos aplicando nosotros el principio de conservación de la masa a un fluido incompresible. ¿Ya? Veamos otro caso. Un campo de velocidades incompresible está dado por u igual a x cuadrado menos y cuadrado, más v, que es desconocida, más w, que es igual a una constante b. A y b constantes. ¿Cuál debe ser la forma de la componente v de la velocidad? Entonces, tenemos u igual a x cuadrado menos y cuadrado, v desconocida, w igual a b, ¿cierto? A y b constante. Entonces nuevamente aplicamos
que para un fluido de incompresible, ¿cierto? Me queda que dv de x más dv de y más dw de z igual a 0. Este 0 igual a 0 proviene de la conservación de la masa, recuerden. ¿Ya? Por lo tanto, me queda dA de x de a x cuadrado menos y al cuadrado más dA de y, en estricto rigor de v porque no la conozco, más dA de z de b. Y eso es igual a 0. Entonces inmediatamente aquí me queda 2 a x, ¿cierto? Y la derivada parcial de y cuadrado con respecto a x es 0. Por lo tanto, esa se elimina. Me queda 2 a x más db a di más db de la constante b con respecto a z es 0, ¿cierto? Por lo tanto, ahí no hay nada. Me queda esto entonces igual a 0. Por lo tanto, db a di es igual a menos 2ax. Paso el de y multiplicando hacia allá y vamos a analizar la derivada total, ¿cierto? Derivada de b es igual a menos 2ax de y. Por lo tanto, vamos a aplicar integración acá nosotros. Nos va a quedar la integral de dv, una integral indefinida, es igual a la integración de menos 2ax de y. Y eso implica que la componente v de la velocidad va a ser menos 2axi, y como es indefinida, más 0. Entonces, con ese valor de v, se satisface en este caso que el fluido, o se satisface, mejor dicho, la ecuación de continuidad para un fluido incompresible, para un flujo incompresible. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a esto? En coordenadas cilíndricas, bueno, nosotros ya lo vimos también anteriormente, ¿cierto? La velocidad tiene sus componentes cilíndricas en función del radio, del ángulo y de la ubicación en el punto, en el eje Z, ¿cierto? Y en este caso la ecuación de continuidad eh, quedaría como la derivada parcial de la masa específica con respecto al tiempo, ¿cierto? Más todo esto que está acá. ¿Ya? Que esto es una forma distinta de verlo, nomás que ustedes ya han visto coordenadas cilíndricas en cursos anteriores. En este también lo vimos en algún momento en el módulo 1, así que no, mayor análisis no vamos a hacer. ¿Ya? Ustedes lo saben. O deberían. Y si no lo saben, estudienlo de nuevo. Este problema lo vamos a dejar. A ver, déjenme echar una miradita a esto. Le voy a pedir a la... ¿Les queda alguna práctica o no? ¿Próximo lunes? Sí, profe, el próximo lunes. Ok. Ya, se lo voy a dejar entonces a la Gira que le haga este ejercicio para avanzar un poquito más en la materia. Ya. O bien se los voy a escanear, yo mismo se los voy a subir mejor al LMS. ¿Ya? Para que lo desarrollen. Ya, entonces, como por enésima vez, en un fluido ideal, ¿cierto? Nosotros no tenemos viscosidad. O son despreciables o consideramos que no existen, ¿no? Son nulas. Generalmente, y en la realidad, todos los fluidos son
reales, y reales implican que tengan viscosidad, y al tener viscosidad se ejerce tensión de corte entre el fluido y las paredes del contorno por donde está viajando, y se generan pérdidas de energía, ¿ya? En este caso, para las partículas, independientemente, también pasa lo mismo. También cada partícula, al de tener viscosidad, sufre este efecto de rozamiento con las paredes, ¿ya? Por un lado, esta partícula sufre absolutamente, como nosotros lo vimos en las clases anteriores, con respecto a un volumen de control grandote, ¿cierto? A este modo general que nosotros lo veíamos antes del enfoque puntual. También sufre de las fuerzas de presión, sufre por las fuerzas de volumen, que son las fuerzas de peso propio, y sufre por las fuerzas tangenciales, ¿ya? ¿Recuerdan que nosotros vimos en una tubería, cuando vimos conservación de la cantidad de movimiento, vimos que habían fuerzas debido a la tensión de corte que hay entre la pared y el fluido, hay fuerzas de presión que se ejerce el fluido sobre las paredes de la tubería y que ejerce el fluido que está a la izquierda del volumen de control, ¿se acuerdan? Está ejerciendo sobre el fluido que está inmediatamente al interior del volumen de control, una fuerza 1, fuerza de presión 1, le voy a poner que es sobre la cara 1, y lo mismo pasa a la derecha pero en dirección contraria, fuerza de presión 2, sobre la cara 2. Y tenemos también la componente del peso, que es la fuerza debido al peso, que nosotros la llamamos W, ¿cierto? Esas son todas las fuerzas que se están aplicando sobre sobre un fluido contenido en un volumen de control, cuando vimos conservación de la cantidad de movimiento en las clases anteriores. Ahora lo que nosotros estamos analizando es lo mismo, pero sobre una partícula. O sobre un volumen infinitesimal. Un volumen de control muy pequeñito, ¿cierto? Y esta partícula, lógicamente, también se ve sujeta a las mismas fuerzas. Fuerzas de presión, fuerzas de tensión de corte y fuerzas de peso, del peso propio. Ahora bien, si nosotros lo consideramos para un caso ideal, no vamos a tener tensión de corte. Pero tenemos la fuerza de presión y la fuerza debido al peso propio. Por lo tanto, dicho eso, analizamos ahora la cantidad de movimiento, ¿cierto? Para el enfoque puntual. ¿Ya? Y la ecuación de la cantidad de movimiento, asociándolo al análisis puntual desde el enfoque de Euler, ¿cierto? Me queda que era, recuerden, la derivada total de la masa por la velocidad, que era la cantidad de movimiento. ¿Ya? Esto es la cantidad de movimiento en el tiempo, pero la cantidad de movimiento masa por velocidad, ¿cierto? Esto es igual a la masa por la derivada total de la velocidad con respecto al tiempo, que es la masa por la aceleración, más la velocidad por la derivada total de la masa con respecto al tiempo. ¿Ya? Aquí tenemos nosotros nuestra aceleración local. ¿Cierto? Ahora, la variación de la masa con respecto al tiempo, como está siguiendo a una partícula, porque estamos viendo el enfoque puntual, nosotros estamos viendo dentro de una tubería, por ejemplo, ¿cierto? Cómo se mueve la partícula desde este punto a este otro punto. Desde el punto 1 al punto 1 al punto 2. Entonces, ¿cómo es la variación de la masa con respecto al tiempo? ¿Cómo es ese flujo? Es permanente. Como estamos nosotros analizando este volumen infinitesimal, nosotros esa partícula sabemos que es, ¿cierto?, un volumen infinitesimal de x, de y, de z, ¿cierto?
Por lo tanto, la cantidad de materia contenida en esa partícula no va a cambiar entre 1 y 2. Por lo tanto, si no cambia en el tiempo, el escurrimiento es permanente. No hay diferencial de la masa con respecto al tiempo. ¿Ya? Se produce conservación. De acuerdo a la segunda ley de Newton, ¿cierto? Si la aplicamos a este volumen de control chiquitito, recuerden que nosotros el análisis que hacíamos para la conservación de la cantidad de movimiento era que la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo era igual a la sumatoria de las fuerzas externas, ¿cierto? Analicemos entonces qué son las fuerzas externas que actúan acá. Y nosotros ya sabemos que la sumatoria de la fuerza externa es masa por aceleración, ¿cierto? Entonces, en este caso, la masa por la aceleración para este volumen infinitesimal, para una partícula, por ejemplo, va a ser igual a la masa específica por el volumen, ¿cierto? Y por la aceleración. Por definición. Recuerden que nosotros cuando lo vimos, la conservación de la cantidad de movimiento para un volumen de control, ¿cierto? Desde el caso general, ¿cierto? Un volumen de control grande. Recuerden que la sumatoria de las fuerzas externas, pueden ir atrás y revisarlo, era igual a la masa específica por el caudal por la velocidad. Aquí es lo mismo, ¿cierto? Si nosotros pasamos el dt para acá, nos queda volumen dividido tiempo, y eso es caudal. Y nos quedaría acá solamente el diferencial de la velocidad, que sería velocidad. Nos queda volumen dividido tiempo por velocidad y por masa específica, que es masa específica por caudal por velocidad, ya que es lo que tenemos acá. ¿Ya? Esta es una forma distinta de verlo, ¿no? Por otro lado, las fuerzas de gravedad, ¿cierto? Que son las fuerzas de volumen, va a ser igual al integral sobre el volumen de control de la masa específica por la gravedad por el diferencial de volumen, ¿ya? Que va a ser aproximadamente eso, la masa específica por la gravedad por dx, dy, dz, ¿cierto? Que es el volumen de esta partícula o de este volumen de control infinitesimal. Hay que tener mucho ojo que la gravedad tiene solamente una componente que está en el eje z o en el eje y, dependiendo de cómo sea el marco de referencia, ¿cierto? Pero solamente la componente vertical. Hay que tener ojo con eso porque va a servir para después. Ahí tenemos las fuerzas de masa, ¿cierto? Fuerzas de volumen, disculpen, que es el peso propio, fuerza de gravedad, y nos queda entonces las fuerzas de presión, que son las fuerzas de superficie. Y las fuerzas de presión es igual a la integral de la superficie, y que en este caso, como es una región muy pequeña de espacio, ¿cierto? Un volumen muy pequeño, lo que nos conviene acá es determinar la fuerza de presión sobre una superficie cerrada, como nosotros lo vimos anteriormente, ¿cierto? Sobre un volumen de control que estaría acá, ¿cierto? La fuerza de presión en este caso, como la partícula es tan pequeña, vamos a considerar que está ejerciéndose de manera uniforme sobre toda la partícula. O sea, se está ejerciendo presión sobre esta partícula desde todas las direcciones. Por lo tanto, podemos considerarlo como una superficie cerrada.
Entonces la fuerza de la fuerza de presión va a ser la integral de superficie de menos la presión por el vector, por su vector unitario por el diferencial de la superficie. Y eso va a ser igual a la integral sobre el volumen de control del gradiente de la presión, ¿cierto? Porque aquí ya tenemos que considerar, en este caso, la variación de la presión sobre todo el volumen de control, sobre cada una de las caras, por el diferencial de volumen. Y eso es aproximadamente menos, me falta aquí el menos el gradiente de presión de delta X por delta Y por delta Z. Ojo que aquí nosotros estamos considerando un fluido ideal, chiquillo, ¿ya? Nosotros aquí estamos considerando un fluido ideal todavía. Todavía no estamos considerando las fuerzas viscosas, ¿ya? Tenemos entonces la fuerza externa, más específica por volumen por aceleración, fuerza de gravedad, que es masa específica por gravedad por volumen, y la fuerza de presión, que es menos el gradiente de presiones por el volumen, ¿ya? Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas externas va a ser igual al volumen por masa específica por gravedad menos el gradiente de presiones. ¿Recuerdan ustedes que como lo vimos nosotros sobre un volumen de control? ¿Dónde está? Me perdí, espérense un poquito. Cantidad de movimiento, aquí está. Acá. La sumatoria de las fuerzas externas es igual a todas esas fuerzas que están aplicándose. Las fuerzas de volumen, ¿cierto? El peso propio, más las fuerzas de presión, ¿cierto? Más las fuerzas de presión sobre la pared y las fuerzas debido a la tensión de corte. Cosa que acá no hay, porque dijimos que era un fluido ideal. Por lo tanto, no hay viscosidad. Por lo tanto, nos quedan solamente las presiones, en este caso la presión de pared y las presiones sobre la superficie, sobre las caras. O sea, la sumatoria de las fuerzas sobre las caras, sobre la superficie, sobre las fuerzas, perdón, de presión sobre la pared, es finalmente la, eh, la presión sobre toda la superficie de la partícula, ¿ya? Y nosotros lo igualamos en este caso o asumimos la integración sobre una superficie cerrada, ¿ya? Entonces, ¿dónde me quedé? Acá. Tenemos ahí nosotros todas las componentes de las fuerzas externas que están actuando sobre la partícula. Al no considerar las fuerzas viscosas, entonces, me queda finalmente que la sumatoria de las fuerzas externas, ¿cierto?, que era masa específica. Recuerden que lo vimos anteriormente, acá está. Ahí está la sumatoria de las fuerzas externas. ¿Okay? Me queda que es masa específica por volumen por aceleración. Por volumen por aceleración. Y eso es igual al volumen por masa específica por gravedad, que es el peso, ¿cierto?, propio, por el gradiente de la masa específica, que son las fuerzas de presión.
Entonces, obviamente, lo que podemos nosotros hacer acá es eliminar el diferencial de volumen y me queda finalmente que la masa específica por la aceleración es igual a ρg menos gradiente de la presión, perdón, no de la masa específica, esto es de la presión. Ahí sí, gradiente de presión. Ojo ahí con eso, esto es masa específica, y esto de aquí es presión. ¿Ya? Entonces tenemos nosotros ya nuestra ecuación de Euler para la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Ya? ¿Qué significa en palabras? Masa por unidad de volumen por aceleración. ¿Ya? Masa específica, masa por unidad de volumen por aceleración es igual a la fuerza de gravedad por unidad de volumen más fuerza de presión por unidad de volumen. ¿Por qué por unidad de volumen? Porque pasamos el volumen dividiendo y con eso eliminamos la componente de volumen, ¿cierto? La pasamos dividiendo desde derecha a izquierda, acá arriba. ¿Ya? Y recordar que la aceleración total de la velocidad, o sea, la aceleración total, ¿cierto? Que la variación total o la derivada total de la velocidad con respecto al tiempo es local más convectiva. ¿Ya? No olvidar eso. Entonces, para un fluido ideal, la ecuación de Euler, sin considerar las fuerzas viscosas, porque es un fluido ideal, queda expresado de esa manera, recordando que la derivada total es derivada parcial con respecto al tiempo más la componente convectiva. Por lo tanto, la ecuación general de, de Euler para la cantidad de movimiento es esta. ¿Ya? Pasa multiplicando, dividiendo la masa específica en este caso hacia el lado derecho. ¿Ya? Pasa dividiendo acá masa específica tanto a el peso como a el gradiente de presiones y me queda de B a dt igual a gravedad menos gradiente de presiones dividido masa específica, que es lo que está acá. ¿Ya? Se puede ver de las dos formas, de esta manera o de esta, es lo mismo. Esta es la más general lógicamente. Fíjense que igual se transforma en una ecuación más o menos larguita, ¿cierto? Aquí hay que utilizar en este caso las ecuaciones para la aceleración, que era por cada componente de la velocidad, de u a dt más de u a dx por u más de v a di por u. ¿Se acuerdan? Que era más o menos largo eso, esa ecuación. Pero bueno, no es complicado, tienen que tenerlas anotaditas por ahí, ¿cierto? Para que no se cometen errores después cuando estén desarrollando. Por lo tanto, la ecuación de Euler que gobierna a un fluido ideal, tenemos la primera ecuación que está acá, que es la ecuación para la conservación de la cantidad, perdón, para la conservación, el principio de continuidad, la conservación de la masa, y tenemos una segunda ecuación de Euler para la cantidad de movimiento. ¿Qué nos falta entonces por describir o por analizar aún? ¿Se acuerdan que yo les comentaba antes de que entráramos en el enfoque puntual, cuando estábamos en el enfoque global? Yo les decía, esto mismo que estamos viendo en el enfoque global, nosotros lo vamos a llevar al enfoque puntual. ¿Qué nos falta entonces? ¿Para dónde va esto? Chicos, tenemos continuidad, ¿cierto? Que es esta ecuación. Tenemos conservación o cantidad de movimiento, ¿cierto? Que es esto que está acá.
¿Qué nos falta entonces? ¿Qué es lo otro que vimos La nosotros de cuando vimos el conservación enfoque de la global? masa. ¿Conservación de? La masa. Ahí está continuidad, pues. Continuidad proviene de la conservación de la masa, esto que está acá arriba. Esto es conservación de la masa. De hecho, usted misma cree que me lo dijo la vez anterior, Javiera. Esto es cantidad de movimiento. ¿Cuál me falta? La conservación de la energía. Conservación de energía. Bien. Eso es lo que nos falta. ¿Ya? Esos tres ecuaciones, componentes, nosotros lo hicimos para el enfoque global. Ahora lo estamos haciendo para el enfoque puntual. Utilizamos Euler para continuidad, Euler para cantidad de movimiento, y nos falta ahora determinar la conservación de la energía. Para allá vamos. ¿Ya? Vamos a hacer todos estos ejercicios, los voy a escanear, yo creo, se los voy a dejar, porque es aplicación de lo mismo. ¿Ya? Entonces no hay mucho sentido que lo desarrolle. Quizá este particularmente sí. Pero por último se lo voy a dejar a Jera para que lo explique en la práctica. Mejor sería. Porque es un poquito largo. Ya. Sigamos mejor con la materia. Entonces tenemos cantidad de movimiento. Y la idea de la cantidad de movimiento, chicos, es que en este caso, como ya no tenemos un cuerpo gigantesco donde analizarlo, ¿cierto? Que era como nosotros lo hacíamos en la tubería sobre un volumen de control grande, nosotros tenemos que analizar una partícula. Entonces la cantidad de movimiento, nosotros ya tenemos que analizarlo sobre una partícula que se mueve de aquí a acá. O tal vez se puede mover acá. Y de hecho, esa partícula puede seguir una trayectoria. No necesariamente es una línea recta. Por tanto, yo tengo que analizarlo a través de una línea de corriente, que se le llama esa trayectoria. ¿Ya? Generalmente, sobre todo en un flujo laminar o parecido a laminar, generalmente las líneas de corriente son, no me queda muy bonito acá, pero generalmente son paralelas. Supongan que son paralelas a la línea de corriente. Y todas las partículas se mueven en esta especie de capas, ¿cierto? Supongamos que esto es como una capa que se mueve sobre otra capa, que es la otra línea de corriente. Y que pueden viajar incluso a velocidades distintas, ¿cierto? De acuerdo al diagrama de velocidades que nosotros hemos visto ya en una tubería, que no es uniforme, cuando el fluido es real. Entonces, cuando nosotros proyectamos sobre una línea de corriente, se transforma todo esto en el diferencial de, proyectamos en este caso nuestra ecuación de cantidad de movimiento, y nos queda que es la derivada parcial de la velocidad en esta línea de corriente con respecto al tiempo, más la velocidad por el diferencial de velocidad. Aquí estamos analizando nosotros esta parte, ¿cierto? La parte local y convectiva. La parte local sería la derivada parcial de la velocidad sobre la línea de corriente por dt, más la parte convectiva, que sería la velocidad sobre la línea de corriente por la derivada parcial de la velocidad sobre la línea de corriente por esa línea de corriente, ¿cierto? Más, o mejor dicho, igual a menos la derivada sobre la línea de corriente de la gravedad por z,
menos 1 dividido la masa específica, que es lo que está acá arriba, ¿cierto? Menos 1 dividido la masa específica del gradiente de presiones, que sería la derivada parcial de la presión con respecto a esa línea. ¿Ya? O, como tenemos lo de la izquierda positivo y lo de la derecha negativo, lo pasamos sumando hacia la izquierda y nos queda todo eso igual a 0 sobre la línea de acción, S. Tenemos la parte local de la aceleración, más la parte convectiva de la aceleración, más la, la, la fuerza de gravedad por unidad de volumen, más la fuerza de presión por unidad de volumen, sobre la línea de acción de esa línea de corriente. Entonces aquí ya tenemos un elemento súper importante acá, porque eso nos va a llevar a determinar la ecuación de conservación de la energía, que Bernoulli derivó, en este caso, la ecuación de Euler para poder determinar exactamente el mismo principio de conservación de la energía que nosotros determinamos para un volumen grande, ¿cierto? Cuando analizamos el caso global, pero visto desde el enfoque puntual, lo que sucede en una línea de corriente. ¿Ya? Insisto, los ejemplos se los voy a dejar todos, ¿ya? Quizás se los voy a dejar pesado. Ahora bien, al tener esta ecuación de global, ¿cierto? Para lo que está pasando sobre una línea de corriente. Aquí nosotros tenemos la ecuación, insisto, de cantidad de movimiento, ¿ya? Derivado sobre esta línea de corriente. Obviamente la integramos y vamos a obtener esta ecuación, ¿ya? La integral sobre la línea de corriente de la variación de la velocidad con respecto al tiempo, de la aceleración, esta es la parte local de la aceleración, más la integración de la parte convectiva de la aceleración, más la fuerza del peso, ¿cierto? Por unidad de volumen, o sea, esto que está acá, ¿ya? Y más la integral de la presión, dividido la masa específica, ¿cierto? Y eso es igual a 0. Esta integración nosotros estamos analizando sobre dos puntos cualquiera. Si nosotros vemos en este caso la tubería que nosotros dibujamos acá, nosotros estamos analizando, supongamos, lo que está pasando aquí en el punto 1 y el punto 2 de esta línea de corriente. 1 y 2. Ahora nosotros ya no estamos analizando para un todo, para un volumen de control global, sino que estamos analizando el comportamiento de la partícula o de este volumen de control infinitesimal, cómo se comporta entre 1 y 2. ¿Ya? Y fíjense que al desarrollar esto, llegamos a esta ecuación general, ¿ya? Donde considera la parte local de la aceleración, la parte convectiva de la aceleración, considera la fuerza de gravedad y considera la fuerza de presión por unidad de volumen, a partir de la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Ya? Para un flujo permanente, o sea, que no varía las características con respecto al tiempo, e incompresible, que no varía en este caso la masa específica con respecto a nada, ¿cierto? Con respecto a la ubicación del espacio ni con respecto al tiempo, se nos va a ir la componente local de la aceleración y nos va a quedar finalmente esta ecuación, que va a ser entre el punto 1 y 2, va a ser la gravedad por Z2 menos Z1. O sea, tenemos aquí nosotros la cota 1, ¿cierto? Tenemos una referencia abajo de la tubería en algún punto. Tenemos acá nosotros el Z1 y tenemos acá nuestro Z2, ¿cierto? Por lo tanto nos queda G ya integrado, ¿cierto? Z2 menos Z1 más B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado, también, ¿cierto? Que está dividido 2, que está también integrado, ¿cierto?
más la iteración de la presión sobre la masa específica, que es P2 menos P1 dividido masa específica, es igual a 0. Integramos esto que está acá, integramos esta ecuación, ¿cierto?, entre 1 y 2, considerando un flujo permanente e incompresible. Y nos queda lo que tenemos acá, ¿cierto?, en la pizarra, esta ecuación, que obviamente, como está igualado a 0, lo reordenamos y nos queda que GZ2 más B2 al cuadrado partido por 2 más B2 dividido masa específica es lo mismo en el punto 1. Estamos reagrupando aquí netamente. Más P1 dividido masa específica. Y eso es constante, se conserva. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que toda la energía del punto 1 se conserva con la energía en el punto 2. ¿Por qué? Porque es un fluido ideal. No hay pérdida de energía debido al rozamiento de las tensiones de corte. La energía necesariamente se tiene que conservar. Por lo tanto, estas energías que son, como bien nosotros ya lo vimos para el análisis global, tenemos energía cinética, energía potencial y energía de presión, es constante. Y eso se le denomina carga hidráulica, H. Fíjense entonces cómo nosotros, a partir de la conservación de la cantidad de movimiento, ¿cierto?, y asumiendo un flujo permanente e incompresible, asumiendo también que la conservación de la cantidad de movimiento es para un fluido ideal. Ojo con eso, esto no está considerando el fluido real. Recuerden que nosotros aquí llegamos para el caso del fluido ideal, y para llevarlo a real necesitamos sumar las pérdidas de energía, que era más, ¿cierto?, en el caso 2, acá, más las pérdidas totales. ¿Ya? Por lo tanto, este fluido ideal sin fricción, tenemos la conservación de la cantidad de movimiento, donde la ecuación de Euler, de manera general, al analizar el caso especial de un régimen permanente y en un fluido incompresible, ¿cierto?, tenemos, y considerando también que el escurrimiento es irrotacional, tenemos que la energía se conserva entre dos puntos cualquiera del espacio que pertenezcan a una misma línea de corriente. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá, muchachos? ¿Hay alguna duda? Por lo menos yo, profe, tengo que ver la clase para alguna duda. ¿Está muy cabezona? Lo importante, perdí un poco en la clase anterior. mire, lo importante es que yo siempre he pensado, de hecho, así se me hacía más fácil estudiar y también trabajar hoy en día, que uno va a poder entender bien todas estas cosas más complicadas que nosotros vemos como ingenieros. Lo primero que tenemos que entender siempre es el problema y entender para dónde va la cosa. Entonces, por eso yo sigo súper repetitivo en decirles que nosotros estamos viendo esto desde dos enfoques. Primero el enfoque global y después puntual. Ahora estamos en el enfoque puntual, el global ya lo vimos. Y en el enfoque global, nosotros vimos continuidad, cantidad de movimiento y conservación de la energía. Ahora, en el enfoque puntual, estoy haciendo lo mismo. Estamos viendo continuidad, conservación de cantidad de movimiento y conservación de la energía, pero desde el enfoque puntual. Y les demostré cómo se analiza desde el enfoque puntual a diferencia del global. Entonces, es lo mismo, pero visto de una manera distinta. Y de hecho, a partir de la conservación de la cantidad de movimiento, fíjense que llegamos a la conservación de la energía. Para un fluido ideal. Y eso es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, eso es lo que tienen que entender. Tienen que ustedes ponerse en este caso desde arriba y ver qué es lo que estamos haciendo nosotros en este curso, en este módulo 2. Analizamos primero, háganlo como un mapa conceptual si quieren. Enfoque global, enfoque puntual.
¿Qué vemos en el enfoque global? Continuidad, cantidad de movimiento, conservación de la energía. ¿Qué vemos en el enfoque puntual? Continuidad, cantidad de movimiento, conservación de la energía. ¿Cuáles son las ecuaciones asociadas a cada uno de esas materias? Esta es la ecuación para el caso global. Estas son las ecuaciones que son las que están en la pizarra para el enfoque puntual. ¿Ya? Y de ahí los ejercicios ya es cosa de aplicación, ¿no? Hipótesis que conducen a Bernoulli. Casos en que el escurrimiento puede tener vorticidad. Puede ser un régimen permanente, ¿cierto? Aplicable en muchos casos. Fluido incompresible. En el caso de líquidos, en el caso de los gases estamos jodidos. Nunca hay incompresible. Como la masa específica es tan baja, es muy fácil comprimir un gas. Fluido ideal sin fricción, ¿cierto? Como dice ahí, es muy restrictivo porque es lógico pensar de que las paredes siempre van a generar pérdida de energía. ¿Ya? Válido sobre una línea de corriente. Diferentes líneas de corriente pueden tener carga hidráulica distinta. La carga hidráulica, recuerde que es H, que es igual a la energía disponible en cada punto. ¿Ya? Aquí entre el punto 1 y punto 2, si es una misma línea de corriente, nosotros estamos considerando de que la carga hidráulica se mantiene, pero no necesariamente en otra línea de corriente la carga hidráulica es la misma. Ojo con eso. No se entrega ni recupera trabajo entre los puntos 1 y 2 pertenecientes a la línea de corriente y no hay transferencia de calor entre los puntos 1 y 2 pertenecientes a la línea de corriente. O sea, si no hay transferencia de calor, el proceso es adiabático. Y si no se recupera trabajo, ¿cierto? No, en este caso, como bien dice la ecuación, aquí no hay ni una bomba ni una turbina. No se está ejerciendo trabajo hacia el exterior, ni se está recibiendo trabajo desde el exterior. Por lo tanto, aquí no hay turbina ni bomba involucrada. ¿Ya? Terminemos con este ejercicio. Y a ver si sale más o menos rapidito, porque nos quedan poquitos minutos. Dice, supóngase un estanque de grandes dimensiones, el cual contiene líquido de peso específico gamma, y tiene un orificio de área A en la pared a una profundidad H bajo la superficie libre. Se pide encontrar la velocidad de salida del líquido y el gasto a través del orificio. Tenemos que, bueno, generalmente esto ya es un poco más específico del área hidráulica, de que la salida a través de, y lo van a ver ustedes de hecho en hidráulica después, cuando ven hidráulica van a ver los coeficientes de contracción. Y los coeficientes de contracción es que, por ejemplo, cuando ustedes tienen un canal, ¿ya? Supongamos que ese es el lecho de un canal, y supongan que en ese canal ustedes tienen una compuerta. ¿Ya? El agua se acumula en la compuerta, ahí está el nivel de agua, ¿cierto? Y el agua va a pasar por debajo de la compuerta. Si la compuerta tiene una cierta abertura, A, por ejemplo, el agua no es que pase por debajo de la compuerta de esa manera, recta, con una altura A. No, no pasa eso. Se produce bajo la compuerta el fluido al salir, algo que se llama contracción. Por lo tanto, van a tener ahí una altura de agua, B, menor a la apertura de la compuerta, debido a la contracción. Y lógicamente, si lo miramos desde el plano, ¿cierto?, de frente, eso va a tener un área menor. El área de la altura del agua a la salida de la compuerta va a ser menor que el área de la apertura de la compuerta. ¿Ya? Y eso es lo que está mostrándose acá en la imagen, ¿cierto? Lo que pasa, el agua sale desde la abertura con una superficie A. Perdón, hay una superficie A que es el agujero por donde sale el agua, pero esta se contrae a la salida. Y es importante considerar el coeficiente de contracción porque es parte para determinar el gasto. ¿Ya? De hecho, acá está. Aquí tenemos nosotros los coeficientes de contracción, que es un número dimensional. No es solamente que en este caso, por ejemplo, para aristas rectas, se considera que un 60, ya sea para el área, ¿cierto? La cantidad de agua o el agua que está saliendo ocupa un 61% del área de la abertura. En el caso de la tobera, que es esta forma que nosotros ya hemos visto, ¿cierto?, anteriormente, es un 100%, y en el caso de orificio de borda, que se llama, que es que hacia el estanque se incorpora, ¿cierto?,
como una especie de conducción para que salga el agua, tiene un 50%, un 0,5. Entonces, nos pide determinar la velocidad de la salida. Entonces, como nosotros ya lo vimos también anteriormente, utilizamos ahora la ecuación, ¿cierto?, de conservación de la energía, que esto recuerden que era Gz más P dividido masa específica, más B al cuadrado partido por 2, y eso era constante. Lo que se hizo acá es dividir por gravedad, ¿cierto? Y con eso nos queda una ecuación un poco más sencilla, que va a ser la cota simplemente, más presión dividido masa específica por gravedad, que recuerden que la masa específica por gravedad es peso específico, más B2 al cuadrado partido por 2G, y eso es constante. ¿Ya? Por lo tanto, al aplicar eso, entra una línea de corriente, suponiendo que vamos a asumir esta línea de corriente, ¿cierto?, entre el punto 1 y 2, ¿ya? Y que de todas maneras el punto 1 puede estar aquí en cualquier lado, ¿cierto?, para distintas líneas de corriente, pero va a estar bajo las mismas condiciones. Nosotros estamos encontrando aquí el punto 1 preciso por donde está la línea de corriente, que sale en 2. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar aquí la ecuación para esta línea de corriente. Y nos va a quedar que la energía potencial en el punto 1, más la energía de presión en el punto 1, más la energía de velocidad en el punto 1, tiene que ser igual a la energía potencial en el punto 2, más la energía de presión en el punto 2, más la energía de velocidad en el punto 2. ¿Ya? ¿Qué más podemos asumir nosotros acá? Como hay una diferencia muy baja, que es una altura h entre el punto 1 y 2, vamos a asumir que la presión atmosférica es constante. ¿Ya? No hay grandes cambios en la presión atmosférica debido a que la altura h, supongamos que es bastante baja, un metro, 2 metros, hasta 10 metros, no sé, los metros que se les pueden ocurrir, no hay una gran variación. La variación se produce cuando estamos a nivel del mar y cuando estamos en el Cusco, a 3.000 y tantos metros. Ahí sí hay una diferencia de presión atmosférica. Pero en un par de metros no hay diferencia, por lo tanto consideramos que las presiones son iguales. O sea, asumimos que presión 1 es igual a presión 2 es igual a presión atmosférica. O bien, con eso nosotros diríamos P1 menos P2 o P2 menos P1 igual a 0. O bien, podemos pensar que no estamos trabajando con presiones absolutas, sino que estamos trabajando con presiones relativas, y en ese caso, P1 igual a P2 igual a 0. Recuerden que la presión relativa es sobre la presión atmosférica. Y como aquí las presiones son atmosféricas, entonces las presiones relativas son 0. En cualquiera de los dos casos, P1 se cancela con P2. Ya sean ceros o sean presiones atmosféricas, ambas se van a restar. ¿Ya? Tenemos Z2, Z1 mejor dicho, menos Z2 es igual a H, ¿cierto? Recuerden que los Z son cotas. Por lo tanto, bajo el estanque hay una referencia en algún punto, ¿cierto? Y el Z1 es la altura con respecto a esa referencia, y el Z2 es la altura con respecto a esa referencia. Si restamos las cotas, nos va a dar H. ¿Ya? ¿Y qué más podríamos considerar aquí? Recuerden que la ecuación de continuidad me dice que el caudal es constante. Y el caudal es velocidad 1 por área 1. Y eso se mantiene constante, ¿cierto? En estricto rigor, el caudal, antes de pasar a ese punto, el caudal es velocidad por área, y eso sería constante. Por lo tanto, para este sistema, me quedaría que velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos decir? Viendo esto, la superficie del estanque en la parte superior es mucho mayor que la superficie de la salida del estanque. Por lo tanto, si área 1 es mucho mayor que área 2, eso va a implicar necesariamente que la velocidad 2
va a ser mucho mayor que velocidad 1, son inversamente proporcionales. Por lo tanto, al pasar eso, nosotros podríamos decir que prácticamente velocidad 1 es igual a 0. Es despreciable. Por lo tanto, velocidad 1 es 0. Y nos queda, entonces nuestra ecuación se resume a z1 igual a z2 más velocidad 2 al cuadrado partido por 2g. O sea, la velocidad 2 al cuadrado es igual a 2g z1 menos z2. Nosotros ya sabemos que z1 menos z2 es h. Por lo tanto, la velocidad 2 va a ser raíz de 2gh. Recuerden cuando nosotros hicimos el estanque y la chimenea en el análisis global, llegamos a una ecuación más larga, pero llegamos a este mismo análisis, donde decíamos que si la masa específica del fluido era mucho mayor que la del aire, y si el área de salida era mucho mayor al área de entrada al estanque, llegamos exactamente al mismo resultado. Velocidad 2 es igual a raíz de 2gh. ¿Ya? Entonces con eso ya nosotros tenemos la velocidad de la salida. Voy a ir un poquito rápido porque estamos fuera de hora. El área a la salida del estanque va a ser este coeficiente de contracción por el área del agujero. Ese es el área que ocupa el agua. ¿Ya? Y como nosotros bien sabemos, el caudal es velocidad por área. Por lo tanto, el caudal a la salida va a ser velocidad 2 por A sub 0. O sea, va a ser raíz de 2gh por coeficiente de contracción por el área del orificio. ¿Ya? Ahora, el área del orificio, lógicamente, va a depender de cómo sea el orificio. Si no recuerdo aquí si decía que era circular el orificio, qué forma tenía. Pero suponiendo que es circular, lógicamente va a ser pi por r cuadrado. ¿Ya? Ahora, como no tenemos tampoco el pi por r, no tenemos el radio ni el diámetro, ¿cierto? Quedaría en función de A solamente, del área A. Y así se determinaría el caudal. Me pide el caudal, el gasto másico, se pide encontrar la velocidad de salida y el gasto, el caudal, a través del orificio. Entonces sería finalmente ese el resultado. ¿Ya? ¿Dudas, muchachos? Con el problema. ¿Estamos? Sí, profe, quedó claro. Ya. Súper. Próxima clase vamos a ver pérdidas. ¿Ya? Y incorporando en este caso a este sistema, voy a subir el desarrollo de estos ejercicios para que los tengan, para que puedan desarrollarlo ustedes mismos. Y con eso terminaríamos entonces el curso. No voy a alcanzar a ver, lamentablemente, el análisis, el flujo potencial. Prefiero que vean pérdida, ¿ya? Que les va a ser más útil en este caso. Ya, muchachos, nos vemos entonces el día viernes. Muchas gracias. Chau, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, profesor, gracias. Ya, profe, gracias. Chao, chao, gracias.